Hola, nosotros somos el grupo que hablará sobre la compactación del suelo, sus problemas, las causas y las soluciones ante este problema ambiental. La compactación del suelo, también conocida como degradación de la estructura del suelo, es el aumento de la densidad aparente o la disminución de la porosidad del suelo debido a las cargas aplicadas externa o internamente. La compactación puede afectar negativamente a casi todas las propiedades y funciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Junto con la erosión del suelo, se considera como el problema ambiental más costoso y grave causado por la agricultura convencional. En la agricultura, la compactación del suelo es un problema complejo en la que interactúa el suelo con los cultivos, el clima y la maquinaria. Encontramos distintas causas por las que se pueden desarrollar suelos compactados o encrostados. Históricamente, de forma seminatural, ya es bien conocido que existen suelos que, dado al paso del ganado en un margen prolongado de tiempo, se deja el suelo descubierto, lo que produce una compactación. Para evitarla, hay diferentes mecanismos que lo impiden, como la simple presencia de materia orgánica al crear una estructura que favorece la existencia de poros y con ello una menor compactación. Es justamente la cubierta vegetal quien juega un papel fundamental, no solo en la prevención de la erosión y la degradación como bien conocemos, sino que también en la compactación del suelo, ya que es la encargada de regular las temperaturas tanto en momentos fríos como en momentos más cálidos, además de evitar la evapotranspiración del suelo y impidiendo la penetración de la radiación solar directa. En el caso de la agricultura, el arado de disco ha sido una práctica habitual en la agricultura moderna justamente para luchar contra la compactación del suelo. Este proceso consiste en remover entre los 25 y 50 centímetros de la capa superficial, así facilitando la entrada de oxígeno y desmenuzando los bloques. Pero justamente esta práctica en periodos largos produce una compactación irremediable. Precisamente por la pérdida de coberturas permanentes y la pérdida de microbiología del suelo, que producen un encrostamiento muy grande en profundidades precisamente de unos 50 centímetros. También por la destrucción de los agregados responsables de la textura del suelo y el aumento de la mineralización de la materia orgánica. También, al igual que el ganado, el paso reiterado de la maquinaria pesada por terrenos agrícolas fomentan la compactación. Estos horizontes es lo que en edafología nombraremos como horizontes AP. La magnitud y la importancia de la problemática de encrostramiento y compactación de los suelos se puede decir que es elevada, ya que, como he explicado anteriormente, el encrostramiento acaba generando una pequeña capa en la superficie del suelo, la cual es impermeable y que dificulta muchísimo el crecimiento de las plantas cuando están en etapas de desarrollo, y la compactación del suelo dificulta muchísimo el desarrollo de las raíces de dichas plantas y por lo tanto dichas plantas no pueden llegar a una etapa adulta. Por lo tanto, los suelos quedan con muy poca vegetación o nada de vegetación y eso acaba provocando que esos suelos sean degradados por los agentes meteorológicos. Que las plantas no puedan crecer en esos suelos con esas problemáticas implica grandes problemas para el ser humano, debido a que, por ejemplo, en las zonas de agricultura, donde se utiliza maquinaria muy pesada, el repetido paso de dicha maquinaria, la cual pesa mucho por las zonas donde circula, acaba provocando una compactación de ese suelo y por lo tanto en esa zona en concreto no crecería el vegetal y por lo tanto eso acabaría generando un impacto económico para la producción de la agricultura. Y en las zonas de ganadería, el repetido paso del ganado por dichas zonas también acaba generando una compactación y por lo tanto crecería mucho menos pasto y eso a la larga acabaría afectando a la producción y por lo tanto serían problemas económicos para el ser humano. También hay que decir que el encrostramiento del suelo impide que el agua se infiltre correctamente y por lo tanto ese agua acaba quedando en la superficie. Si le sumas que el suelo que está encrostrado tiene un poco de pendiente, ya tenemos una escorrentía superficial, la cual, al ser agua en movimiento, tiene una energía y por lo tanto arranca partículas del suelo y lo acaba erosionando. En cuanto a los impactos debido a la compactación, a decir que hemos distinguido entre tres tipos de impactos distintos, pero que en cada suelo es un caso distinto y que sobre todo en los impactos ambientales de estos hay múltiples y muy distintos, es decir, muy variables y dependiendo de cada caso. Sobre los impactos económicos, en un suelo que ha perdido eficiencia, como puede ser uno degradado,
dichas actividades que se producen en el suelo pierden eficacia y por lo tanto ganancias. Asimismo, a la gente que vive de esas tierras puede ver que pierde su empleo o su trabajo de toda la vida debido a la compactación. También hay que tener en cuenta que un suelo degradado requiere de mayor inversión para remediarlo. Por lo tanto, hay que invertir mucho más en este tipo de suelos para conseguir un suelo sano. Sobre los impactos ambientales, pues lo que hemos dicho, que cada caso es muy particular y que en ningún caso están todos los impactos puestos aquí que habrán. Sí que hemos distinguido, hemos visto distintos tipos de impactos que sí que se producen en la mayoría de casos. El primero sería la pérdida de comunidad biológica. Hay muchos microorganismos y organismos que están presentes en el suelo muy relacionados con la materia orgánica. En suelos degradados, esta comunidad se ve condicionada y en ningún caso estarán en su óptimo. También habrá una variación de la estructura del suelo, tanto en condiciones físicas como químicas, y esto puede producir que el suelo sea menos permeable. Y si es menos permeable, lo que puede surgir es que haya una mayor erosión hídrica. O prácticas de prevención para la compactación del suelo. Uno de los métodos más usados es el biológico, para así superar las capas limitantes del crecimiento de las raíces. Esto es debido a que la causa más frecuente de la compactación del suelo es la ausencia de los poros lo suficientemente grandes para ser fácilmente penetrados por las raíces, o que pueden ser ensanchados por el crecimiento de sí mismas. Esta situación ocurre en las capas más densas, tales como los pisos dorados formados por la labranza. Además, naturalmente ocurren también en las capas densas como los encontramos en los suelos pesados. Este método nos explica que la tierra puede ser dejada en barbecho por aproximadamente 2 a 3 años, para así que se regenere con arbustos naturales o vegetación forestal, y así creando una estabilidad de forma de los canales por las raíces ya plantadas. Y una vez estas raíces se hayan muerto y contraídas, estos procederán lo suficientemente grandes y estables para permitir que se penetre las raíces del cultivo siguiente. También añadir que al ser un método biológico, son generalmente mucho más económicos de ejecutar y sus beneficios son más de larga duración que los métodos mecánicos. Bueno, ahora les voy a comentar algunas prácticas para prevenir la compactación del suelo favoreciendo el método biológico. Una de ellas sería la labranza cero, que es comúnmente recomendado y practicado para el control de erosión. Sin embargo, también es una herramienta vital para prevenir la compactación del suelo, ya que reduce de forma notoria la incidencia del contacto de los metales de las herramientas con el suelo. Especialmente sirven los suelos limosos y arenosos, ya que el aumento de los niveles de materia orgánica es importante para incrementar la fertilidad y la capacidad de retención de agua, reduciendo así el riesgo de compactación. E incluso muy pequeños incrementos de materia orgánica pueden reducir la compactabilidad al aumentar la resistencia a la deformación o gracias al aumento de la elasticidad del suelo. En conclusión, la principal causa de la compactación y encrostamiento del suelo es provocada por presión sobre el suelo, peso sobre los sistemas de rodaje, número de pases, velocidad de desplazamiento, patinaje y realización de las labores en condiciones inadecuadas de humedad. Además, el tránsito durante el tiempo que el suelo permanece a una humedad cercana a la humedad crítica de compactación.